4 veces que Búa está rota y la única vez que no lo está. De Benísimo 07. 1. Fractura transversal. Cuando un hueso se rompe limpiamente. Entonces ya no tienes que preocuparte por mí. Vamos a romper. Sus palabras permanecen. Una espina atrapada debajo de tu piel, pequeña, pero imposible de ignorar. Pensaste que se desvanecerían con el tiempo, aturdiendo en el fondo de tu rutina diaria. En cambio, se han convertido en tu estribillo constante e inquietante. Esas palabras. Te preguntas cuánto tiempo te llevará a seguir la petición de Pin. ¿Cuánto tiempo hasta que dejes de creer que puedes cuidarla? Tus ojos están hinchados y sensibles por tu llanto. Te alejas del aturdimiento. La luz amarilla que se desliza a través de la ventana es apagada e implacable. Lanza sombras extrañas y nítidas a través de la habitación. Miras tu teléfono. 7 de la noche. Los días y las noches se han fusionado en un momento largo e ininterrumpido desde que Pin se fue. Tu pulgar se cierne sobre la aplicación verde de tu teléfono. El icono de repente es demasiado brillante contra la pantalla oscura. Solo tardas un segundo en abrirlo. Tocas su nombre. El cursor parpadea, constante e indiferente, mientras haces una pausa para considerar qué has de decir. Pin, escribes. Por favor, debes saber que no acepté el proyecto de la doctora Nisara. Todavía es tuyo. Al igual que tu corazón, piensas, pero no agregas eso. Por favor, vuelve. Tu proyecto todavía te está esperando, Pin. Las oraciones se sientan ahí, austeras e inadecuadas. Podrías decir más. Quieres decir más. Sin embargo, dejas que el mensaje se envíe, mientras miras tus mensajes anteriores que le enviaste. Todos ellos permanecen sin leer. Ella te rompió por completo. Te dividió por la mitad. Sin embargo, de alguna manera, sabes que ella todavía te ama. 2. Fractura por estrés. Pequeñas grietas en el hueso debido al estrés repetitivo o al uso excesivo. El tatuaje se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo de tu vientre. Un medio corazón dibujado con pequeñas flores. Levantas el dobladillo de tu camisa para mirarla, tus dedos rozando las líneas entintadas. Los dos diseños estaban destinados a formar un todo. No importa dónde estemos, había dicho, mientras trazaba el nuevo tatuaje con su pulgar. Siempre encajaremos juntas, Búa. Te preguntas cómo lo hizo. Entró a un estudio, se subió la camisa y dejó que borraran el recuerdo de ti. El pensamiento se esconde profundamente y presionas tu palma contra el tatuaje, como si eso pudiera evitar que desapareciera también. Tu mirada se desplaza hacia la mesa, donde las flores se encuentran en su jarrón habitual. Sus pétalos están marchitos ahora, sus bordes blancos, una vez delicados, se han dorado y se rizan sobre sí mismos. Pin solía reemplazarlos en el momento en que comenzaron a desvanecerse, caminando por la puerta con un ramo fresco y esa mirada tranquila y consciente en sus ojos. Eres mi primer y único amor, decía a veces, deslizando las nuevas flores en el jarrón antes de darle un beso a tu sien. Pero nadie los ha reemplazado. Han sido dejadas marchitas, olvidadas en la quietud de esta habitación.
Una vez te llamó para siempre y ahora no puede molestarse en responderte. La guitarra se encaja en la esquina, sus cuerdas acumulando polvo. Se siente como una reliquia ahora, un pedazo de ella dejada atrás. Todavía puedes escuchar su voz si cierras los ojos, suave y baja mientras tarareaba una melodía mientras rasgueaba sin rumbo. Ella solía tocar para ti, sus dedos bailando sobre los trastes, mientras espera que termines de cocinar. Este es para ti, diría ella, incluso si la canción estaba a medio terminar o un desastre desordenado, y no importaba, era de ella, y ella era tuya, y eso era suficiente. Ahora el silencio cuelga pesado en el aire, el tipo de silencio que se hunde en tus huesos, haciendo que todo se sienta demasiado quieto, demasiado hueco. No has estado comiendo bien estos días. La comida sabe como nada sin su risa llenando el espacio entre bocados. Incluso la idea de salir de casa parece inútil. ¿Por qué salir cuando el mundo no tiene nada que ofrecer? Todo lo que importaba estaba aquí, atrapado en estos recuerdos que te abren y te mantienen viva a la vez. Te sientas en el sofá, las flores marchitas, la guitarra intacta, el débil contorno de ella en tus sábanas todavía vivo en tu mente. Duele. Esta presencia constante de su ausencia. Duele. Pero te agarras a ello. Dejas que las lágrimas vengan, calientes y pesadas, corriendo por tu cara mientras recuerdas su nombre en la habitación vacía. El teléfono zumba a tu lado, sacándote de tu espiral. Miras la pantalla. Fan. Nuestros profesores han estado preguntando por ti. Te has perdido semanas. ¿Estás bien? Semanas. Ha pasado tanto tiempo. No puedes decir más. El tiempo se siente estirado y deshilachado, sin principio ni fin. Solo este bucle interminable del estrés de extrañarla. Seguramente Pin todavía te ama. ¿Verdad? 3. Fractura por comprensión. El hueso se colapsa bajo presión. Generalmente ocurre en la columna vertebral. El fuerte golpe te sobresalta, cortando la monotonía de tu remolino de pasta. No has dado un mordisco. Los fideos se sienten flácidos en el tazón, sin comer. Por un momento consideras ignorar el sonido, dejar que se desvanezca en el silencio como todo lo demás. Pero el golpe llega de nuevo, más firme, insistente. Te arrastras hasta la puerta con los pasos pesados. ¿A quién le importaría lo suficiente como para ver cómo estás? Cuando lo abres, Fan está allí, su cara llena de preocupación que te hace querer volver a las sombras de tu apartamento, pero es la figura detrás de ella la que te congela. Doctora Nisara, por supuesto. Fan no habría venido sola. ¿Podemos entrar? Fan pregunta, su voz cautelosa, como si supiera lo frágil que te has vuelto. Te haces a un lado, dejándolos entrar sin decir una palabra. Doctora Nisara no pierde el tiempo. Has estado evitando mis llamadas, dice ella, su tono agudo. Estás semanas atrasada y tus profesores están preocupados. Francamente, yo también. No dices nada, mirando la pasta intacta en la mesa. Ella suspira mirándote, con una mezcla de exasperación y lástima. Eres una de las más brillantes que he enseñado, ¿lo sabes? Su admisión es casi casual. Tu estómago se retuerce.
La doctora Nizara suspira. Ella se inclina ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los tuyos. Pinja no consiguió el proyecto de Portugal porque lo preferí yo. Lo consiguió porque es independiente, porque prospera en el trabajo in situ. Tú, por otro lado, tu fuerza está en los detalles. Ves conexiones que otros extrañan y no ven. Y eso te hace especial. Por eso te di el proyecto. ¿Me entiendes, Búa? Ambas están donde tienen que estar, donde benefician más. Sus palabras deberían sentirse como un cumplido, pero en cambio aterrizan como una carga. Miras hacia otro lado, con las manos apretando los puños a tu lado. La voz de Nizara se suaviza, pero hay un acero debajo de ella. Estás tirando todo por lo que has trabajado. Lo que sea que esté pasando con Pinja es personal. Y lo siento, pero este es tu futuro. Y si no te recompones pronto, lo vas a arruinar. El aire se siente espeso, presionado sobre ti como si el peso de sus palabras pudiera aplastarte por completo. Avergonzada, no puedes encontrar su mirada. Fan da un paso hacia adelante, su mano rozando ligeramente tu brazo. Pasaré mañana, dice suavemente, su preocupación grabada en cada sílaba. Traeré las notas que te perdiste. Déjame ser un buen amigo, Búa. No tienes que hacer esto sola. Se van, no mucho después. La puerta se cerró detrás de ellos. Te quedas allí por un momento mirando el espacio vacío que dejaron antes de que tus piernas cedan debajo de ti. Te derrumbas en el suelo. Las palabras de la doctora Nizara resuenan en tu cabeza. Lo vas a arruinar. Tu futuro te pesa. Tu mano se desplaza hacia tu teléfono y lo desbloquea sin pensar. Tu bandeja de entrada es la misma que ha estado durante semanas, llena de tus mensajes para Pin, cada uno sin leer. El dolor hueco en tu pecho se profundiza a medida que te desplazas a través de ellos, desesperada por encontrar incluso una sola respuesta. No hay nada. Deslizas el dedo hacia Instagram y todas sus otras cuentas de redes sociales, sacando su perfil como lo has hecho innumerables veces antes. No hay publicaciones nuevas, no hay historias nuevas, no hay actualizaciones en semanas. Es verdad entonces. Pin ya no se preocupa por ti. 4. Fractura comminuada. Cuando un hueso se rompe en múltiples pedazos. Nada tiene sentido. Te sientas en tu escritorio mirando la pila de notas que Fan dejó. Su letra es limpia y deliberada. Cada página está llena de puntos destacados, cuidadosos y pasajes subrayados destinados a guiarte de vuelta a algo que una vez amaste. Pero tu enfoque se desvía. Las palabras se te escapan por la mente, dejando nada más que frustración. Lo intentas de nuevo, hojeando las líneas, pero el significado se niega a ser encontrado. Eventualmente empujas los papeles a un lado y alcanzas el modelo esqueleto en el estante. Ha estado allí durante años. Un compañero de estudio familiar con sus huesos de plástico y articulaciones intrincadas. Lo separas pieza por pieza, desmontando las 206 partes de un esqueleto humano adulto hasta que no queda nada más que un montón de huesos desconectados. Entonces, sin pensar, empiezas a volver a armarlo. El proceso es automático. No necesitas un diagrama para saber dónde se conecta el fémur a la pelvis o cómo encajan los pequeños huesos de la muñeca. La repetición estabiliza tus manos,
pero no tus pensamientos. ¿Recuerdas haber leído en alguna parte que los humanos de la era moderna experimentan emociones tan complejas debido a sus cerebros más grandes? Mira fijamente el cráneo reconstruido en tus manos. Sus cuencas oculares vacías te miran fijamente y te preguntas si eso es cierto. Tal vez el tamaño de tu cerebro sea el culpable de este dolor insoportable en tu pecho, por la forma en que tus emociones se han torcido en algo demasiado enredado para desentrañar. Finalmente te dejas analizar. Te falta Pin, esa parte sencilla. Echas de menos la forma en que su voz llena cada silencio, la forma en que se ríe. Echas de menos abrazarla tan fuerte, como los momentos en que todo tu cuerpo la envolvía, brazos, piernas, todo. Echas de menos su calidez, su olor, su presencia. Pero luego está la tristeza, el dolor hasta los huesos que se instaló cuando se fue. El dolor agudo y de corte de darse cuenta de que había borrado el tatuaje. El medio corazón que una vez pensaste que era permanente, ahora solo un fantasma de lo que compartiste. Eso es lo más profundo y doloroso. Y luego está la ira. Eso es más difícil de ignorar. Burbujeando como un hervor lento y hirviendo. Estás enfadada con la doctora Nisara por decidir tu futuro sin siquiera darte la oportunidad de elegirlo, por entregarte ese proyecto, por transferir a Pin. Estás enojada con Pin por alejarte, por decir las palabras que te destrozaron en pedazos, que todavía estás tratando de recomponer. Estás furiosa con Pin por no escuchar, por cerrar la puerta a tu verdad antes de que pudieras explicar. Y estás enfadada contigo misma, más que nada, por seguir amándola a pesar de todo, por aferrarte a la esperanza de que tal vez vuelva, a pesar de que todos los mensajes no leídos y las llamadas sin respuestas gritan que no lo hará. El esqueleto ahora está completo en su escritorio, una réplica perfecta de una forma humana, pero sigue siendo un desastre de piezas rotas, emociones dispersas y irregulares, imposible de volver a encajar. Entre la tristeza, el amor y la ira. ¿Cómo se supone que debes empezar a sanar? 5. Fijación. Estabiliza y vuelve a conectar las estructuras con el hueso del metal como placas, varillas y tornillos. Decides empezar poco a poco para sanar en fragmentos de la forma en que el cuerpo se repara. El primer paso es dejar tu apartamento, volver al mundo que sigue girando sin ti. De alguna manera te encuentras entrando por la puerta de tu restaurante italiano favorito. La familiaridad es a la vez reconfortante y nostálgica. El mismo olor cálido de ajo y albahaca cuelga en el aire, y el dueño te da una sonrisa rápida. Pides lo de siempre, carbonara, queso extra, y cuando llega es como si estuvieras saludando a un viejo amigo. El primer bocado es provisional, pero luego tu apetito te sorprende y terminas el plato antes de que te des cuenta. No es felicidad exactamente, pero es algo cercano a la calma, y por ahora eso es suficiente. En tu camino de regreso, la exhibición de una floristería te llama la atención. Tu mirada se instala en las rosas negras enclavadas entre las flores más brillantes. Sus pétalos son oscuros, aterciopelados y casi desconcertantes en su belleza. En silencio las pagas. La floristería la envuelve en papel y te vas a casa. Lo primero que haces cuando entras es sacar el jarrón de hojas marchitas de la mesa. Los pétalos marrones y rizados se desmoronan al más mínimo toque
y mientras los tiras a la basura, sientes una extraña sensación de liberación. Las rosas negras van en su lugar. Su presencia se siente extraña en tu espacio, pero algo al respecto también se siente apropiado. Un reflejo de dónde estás ahora. Lo miras fijamente durante un largo momento antes de dar un paso atrás. Unas semanas más tarde, Fan envía un mensaje de texto para felicitarte por resolver el problema del proyecto. Casi lo olvidas. Te pierdes en la rutina de la vida, pero sientes un pequeño destello de orgullo. Pero luego su mensaje continúa. Oye, escuché a la doctora Nisara que Pin se queda en Portugal para graduarse. A ella le va muy bien allí. Pin. El sonido de su nombre en tu mente es como una respiración aguda. Te sientes congelada por un momento, releyendo las palabras hasta que se difuminan. Quedarse en Portugal. Se graduará allí. La ira se hurga bajo tu piel, pero es hueca. No ruge ni se enfurece de la manera que imaginabas. En cambio hace frío, como si la escarcha se arrastrara por los bordes de tu pecho. El espacio que dejó atrás es vasto y de acero, y no se puede decir si es la ira la que estás sintiendo o algo mucho más cruel. Para alguien llamado Pinya Tananón, para alguien que una vez pensaste que era el centro de tu universo, todo lo que tienes ahora es este odio profundo, profundo y frío. ¿Cómo estás, Búa? La voz te detiene a mitad del paso. Tu corazón se detiene y luego comienza errático y salvaje a brincar mientras caminas hacia la única persona que nunca pensaste que volverías a ver. Pinya Tananón se para allí, tan equilibrada y segura como recuerdas, y por un segundo fugaz, odias cómo todavía puede verse tan irreal, tan perfecta. Pero en lugar de anhelar, todo lo que sientes es el peso frío del odio, resentimiento grabado profundamente en tus huesos. Cada recuerdo de su calidez y amor ha sido sobrescrito por lo que dejó atrás. ¿Sigues viva? Las palabras salen, atadas con veneno. Y por una vez dejas que el instinto tome las riendas. Tu mano se mueve antes que tu mente se ponga al día. Y todo lo que quieres es abofetear la exasperante, ridícula y hermosa cara de Pinya Tananón.